Bienvenidos a la Semana en Datos, este especial que realizamos desde la Bolsa de Comercio de Rosario, donde comentamos o nos explayamos un poco más respecto a los informativos que surgen de la Dirección de Información y Estudios Económicos de la Bolsa de Comercio de Rosario. Justamente hoy está con nosotros Tomás, que es del equipo económico de la Bolsa, que bueno, justamente viene a contarnos una buena noticia de la cual estuvimos hablando en las redes sociales, en los medios también, que tiene que ver con que el Gran Rosario se consolidó nuevamente después de varios años que no lograba este primer puesto como el principal nodo portuario agroexportador. Bueno, justamente desde el 2019 que no lograba este primer puesto, en 2025 lo logró y quizás también lo pueda lograr en este 2026. Tommy, si querés contarnos un poco más cómo fue que ocurrió esto y qué factores fueron los causantes, digamos, de este primer puesto. ¿Qué tal, Guille? ¿Cómo estás? Un gusto nuevamente estar acá. Sí, efectivamente, como bien decís, el Gran Rosario en el 2025 se posicionó como el principal nodo portuario agroexportador del mundo. Es un mote que no lograba desde 2019 y ahí te pido, David, la primera plaquita. Efectivamente esta. Vemos la evolución de los embarques de granos, aceites y subproductos desde los tres principales puertos exportadores del mundo, que son el puerto de Santos en Brasil, que es la línea verde, el puerto o la zona portuaria de Nueva Orleans en Estados Unidos, ahí en el Golfo de México, y la línea celeste que representa el Gran Rosario en Argentina. Y vemos que en el 2019 efectivamente el Gran Rosario se había posicionado como el principal nodo portuario. Entre el 20 y el 24 hubo sucesivos factores que incidieron que no pudiéramos sostener ese primer puesto en el ranking, particularmente las sequías, los 3 años niña que hubo entre el 21, 22 y 23. Fíjense cómo en el año 2023 incluso el Gran Rosario pierde frente a Santos y queda en tercer lugar. En 2024 hay una recuperación, pero 2025 ha sido un gran año, particularmente de la mano del conflicto comercial entre China y Estados Unidos, que le permitió a Argentina exportar un buen volumen de poroto de soja que salió desde las terminales portuarias de la región. Cuando hablamos de Gran Rosario, recordemos que estamos hablando de la costa del Paraná, 70 kilómetros de la costa del Paraná que van desde Arroyo Seco al sur a Timbúes al norte y que concentra más de 30 terminales portuarias, de las cuales 18 exportan productos agroindustriales. Gran Rosario presenta una estructura bastante particular a nivel global. En general, en el resto de los países ocurre que los granos van hasta el mar a cargarse a los buques. El Gran Rosario, en cambio, son los buques quienes remontan casi 350 kilómetros del Paraná para cargar en el corazón del productivo de Argentina. Bien, y bueno, de estos productos que componen esta agroexportación, digamos, ¿cuáles son los que principalmente lideran este ranking? Bien, y ahí si querés vamos, David, a la segunda plaquita, que ahí tenemos efectivamente por complejo cuáles son los que más participan. Fíjense que el complejo soja, casi 41 millones de toneladas exportadas de las 75 en total del año pasado, es el que más representación tiene. Aquí está contemplado tanto las exportaciones de poroto como de harina y aceite. Un dato por ahí a remarcar es que en los últimos años el Gran Rosario se ubicaba como el principal nodo portuario de exportación del complejo soja, pero la explosión de la producción de Brasil ha hecho que el puerto de Santos haya ganado relevancia en los últimos años y hoy, si miramos por complejo, el Gran Rosario está en segundo lugar detrás de Santos en este complejo. En segundo lugar se ubica, dentro de los relevantes para el Gran Rosario, se ubica el complejo maíz con cerca de 23 millones de toneladas, por debajo de lo que se exporta desde Nueva Orleans en este caso. Pero bueno, en definitiva, en ninguno de los productos por ahí particularmente se destaca el Gran Rosario, pero en la suma de todo es lo que se ve el liderazgo en el último año. Bien, y bueno, hablábamos de que esta buena noticia del 2025 puede continuar en el 2026, porque si bien todavía faltan 7 meses para que termine el año,
los ritmos de exportaciones de cereales, oleaginosas y sus productos viene a muy buen ritmo. Sí, efectivamente. Hemos tenido una cosecha récord este año con más de 165 millones de toneladas de producción. Pensemos que el récord anterior habían sido 141, o sea, estamos hablando de más de 25 millones de toneladas más de producción. Una campaña verdaderamente extraordinaria. Así que la perspectiva, por lo menos en los primeros 4 meses del año, el Gran Rosario, los embarques de granos y subproductos viene siendo un récord en los primeros 4 meses. Todavía no están los datos consolidados de mayo, pero la perspectiva es que esta tendencia continúe porque en definitiva hay una gran oferta en el mercado local que se vuelca al mercado internacional. Así que la expectativa está en efectivamente sostener este mote o este primer puesto del ranking en el 2026. Bien, bueno, y esta noticia también se relaciona con otra buena noticia que surge a partir del índice compuesto de la actividad económica argentina, un índice que también es elaborado, bueno, por la Bolsa de Comercio de Rosario, que tiene que ver con que hubo un crecimiento del 0,2% de la actividad económica argentina que viene creciendo en desde noviembre, ¿no? del 2025. Efectivamente, este es el informe que elaboramos en conjunto con la Bolsa de Santa Fe, que trata de tener un pulso de cómo viene la actividad económica a nivel nacional, un poco más adelantado que los datos oficiales. Y el último dato del informe que publicamos el viernes arroja, como bien decís, un crecimiento del 0,2% en abril respecto de marzo, y con esto se acumulan 6 meses que prácticamente llevan al índice al nivel que tenía previo que comenzara a caer allá por febrero del 2025. O sea que, en definitiva, la economía vuelve un poco a esos niveles que vimos a principios del año pasado. Todavía falta apenitas para recuperar, pero por lo menos la tendencia es positiva. Y aquí el agro también ha jugado un rol fundamental. Inicialmente esta recuperación se vio principalmente en el agro. Sobre todo desde noviembre, cuando empezó a ingresar la cosecha fina, que ha sido un récord absoluto, 29 millones y medio de toneladas de trigo contra 20 que Argentina produce en promedio. Así que el agro había sido de los primeros sectores que habían comenzado a arrancar, pero en este último mes ya vemos que hay otros que vienen también con tendencia positiva. Desde niveles bajos, hay que aclararlo, particularmente la industria de construcción, llevan 8 y 5 meses respectivamente de crecimiento, pero todavía desde un piso bajo, en niveles equiparables a los de 2010. Así que la tendencia positiva va a ser sin duda fundamental que estos sectores terminen de arrancar y terminen de acoplarse a la expansión general de los sectores líderes hoy que vienen teniendo un buen desempeño: el agro, la minería, los servicios de intermediación financiera. Y todavía hay un par de variables que no están mostrando signos de recuperación: el consumo masivo por un lado y el empleo por el otro. Así que las claves para lo que viene es, en definitiva, que continúe la buena tendencia en los sectores de la industria de construcción, desde un piso bajo, pero que con buena tendencia, y que finalmente se acoplen el consumo masivo y la generación de empleo para que este proceso de crecimiento pueda sostenerse en el tiempo. Bueno, muchísimas gracias, Tommy, por toda la información que nos brindaste en la Semana en Datos. Y bueno, gracias a ustedes por escucharnos y nos vemos la semana que viene con nuevas novedades.